A ver, entonces, no sé, ¿quieres que sigamos hablando de esto o continuamos hablando de lo de la familia? La familia está bien. Porque, Aunque sea, no sé qué. ¿eh? Si alguna de esos días llega a escuchar de que, estos güeyes me tiran la familia. Ya se va. Bueno, podemos cambiar el tema entonces mejor. Pero Este, no, pues igual que, pues, tiene que aceptar nuestra forma de pensar, si no, pues es su problema, no es nuestro. pues igual obviamente podemos ser reservados, ¿verdad? Ujú. De decir, ok, no vamos a decir nombres, solamente vamos a hablar de la experiencia, del momento. Entonces, este vato y todo, el encimoso. Entonces, te digo, ya hablando de todo eso de lo del lenguaje, de lo que estuvimos discutiendo, la verdad es muy necesario que podamos unificar eso para que ya dejemos de perder tanto el tiempo. Sí, entonces, todas las cosas que actualmente existen, que los videojuegos, que los medios de entretenimiento, las redes sociales, la televisión, la radio, cosas así, o sea, han cumplido mucho con su objetivo a lo mejor de informar, pero también han cumplido con el objetivo de distraer. Y ese es un problema muy grande que hay. ¿No? Y al Nos decir distraemos con mucha informar, facilidad. al decir informar lo dices a medias porque, Bueno, pues, pues es que nos muestran lo malo que quieren que sepan. No es como pues que, sí, y no, porque obviamente van a haber personas, como a lo mejor nosotros con nuestra inquietud, que sí queremos llegar a marcar una diferencia, a informar debidamente. Y no lo hacemos porque hay muchas otras cosas que nos superan en el interés que tiene la mayoría de las personas. Entonces, por eso es muy importante seguir haciendo la lucha y seguir teniendo esos momentos de podernos abrir para poder discutir, poder hablar, poder decir, bueno, esta es mi forma de pensar, ¿cuál es la tuya? Y ver cómo podemos empatar. Y no se trata de decir yo tengo la razón, tú tienes la razón, sino más bien llegar en un consenso, precisamente. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes, todos tenemos una manera de entender la vida, de entender las cosas, y pues eso es lo chido de que te das cuenta de que pues, no somos maquinitas. O sea, tenemos esa oportunidad de poder analizar. y ¿Sí? por lo menos lo que te decía de ahorita de que pues ya las personas grandes ya tienen el chip, pero ese chip viene desde hace mucho y te digo, como dice nuestra generación de cristal, los millennials, de que todos nos quejamos, de que de todo criticamos, de que a todo le queremos sacar un punto malo, es porque realmente todo tiene algo malo, o sea, como el hecho de que antes que nos decían, no sé, fulanito, y lo, ¿qué? Y lo no se dice que se dice mande. Y era una frase muy común antes de que, o sea, querían mandarte, querían decir, querían escuchar que tú dijeras mande para poder decirte cualquier orden básica de que pásame el plato. O sea, te pudiste haber dicho qué, y en vez de decir pásame el plato, no, es mande, pero primero te corrigen y luego es de que ahora sí es lo que quiero que hagas. Y eso se le quedó muy pegados hasta apenas ahora es de que, verga, es que ¿por qué voy a hacer esas cosas? ¿Por qué tengo que mandar a alguien, verdad? ¿Por qué tengo que seguir las órdenes de una persona que es mi familiar y no tiene por qué mandarme, para empezar? Yo creo que tenía muchos problemas, no me acuerdo con qué tías, ¿verdad? Pero siempre era de que, yo cuando estaba siempre que era de, no se dice que se dice mal. Y es de que yo tenía mucho problema con eso, yo tenía mucho problema de autoridad de que, es que, ¿por qué? ¿Por qué me tienen que mandar? Ándale, a lo mejor de que tú lo considerabas como un tipo de imposición, Sí. queriéndote dar una idea de que era una educación, de que no, es que es una forma de ser propio, es una forma de ser correcto en tu manera de responder. Era una forma de ser respetuoso hacia sus mayores, pero ¿por qué una persona mayor va a ser más que yo? ¿O por qué va a tener que tener más respeto que yo? Sí, Por los que dos va a tener la merecemos, razón. porque va a tener razón. ¿Por qué va a tener que recibir más respeto que yo si somos seres humanos y tenemos los mismos derechos de Ujú. ser respetados? Exacto. O sea, más bien decían, no le estoy faltando el respeto, ¿no? Porque yo le diga qué, significa que le estoy faltando el respeto. O sea, no estoy siendo grosero. Sí, sí, entiendo tu punto. Y a lo mejor no sería así como tanto de mande, sino quizá a lo mejor, no sé, dígame, o no sé, otra palabra, no sé, ¿Qué ¿qué pasó? sucede? ¿O qué pasó? ¿O qué me
me quiere decir? Sí, entonces, cosas como que para llegar a desconectar ese chip de decir, estoy sumiso, quizá. Sí, pero, pero bueno, sí entiendo tu punto. Y lamentablemente, sí es una forma que para las personas ya muy adultas se quedan tan arraigados en eso que ya se vuelve muy difícil que acepten el error. ¿Y sabes por qué? Porque ya se quedan como con un dogma de decir, esto es lo que yo creo, esto es con lo que yo viví, Lo que me enseñaron. y lo que me enseñaron. Así estuve tantos años, o sea, y me lo creí. ¿Por qué me estás diciendo que está mal? ¿Por qué me estás diciendo que es diferente? Y eso también aplica bastante, incluso, por ejemplo, con las cuestiones del machismo. Porque sabemos que sí, o sea, definitivamente el machismo sí está mal, porque es una manera de oprimir, opresión, principalmente hacia la mujer, ¿sí? Siendo que, en realidad, o sea, sí, definitivamente todos somos iguales, todos somos iguales. Para los niños, que un niño no puede meterse en la conversación de un adulto de que no, está ese para allá. O sea, verga, güey, el niño quiere aprender, está de curioso. Los niños son unas malditas esponjas que todo absorben, como te estaba diciendo ahorita, y el niño se acerca porque los adultos están teniendo una conversación que a lo mejor le interesó, o le llamó la atención, o estaba más de curioso, y lo hace a su lado porque es un niño, y dices, ¿y qué tiene que ser un niño? ¿Por qué no puede escuchar la conversación que estoy teniendo? O sea, ¿acaso que estoy hablando de que voy a ir a asesinar a una persona? No, no te. Haz tu niño para allá porque apenas te iba a platicar que iba a ir a violar a fulanita, o sea. Sí, exacto, o sea, es algo tan inapropiado como para que no lo puedan escuchar, ¿sí? O sea, o al menos, bueno, no sé, eso pues ya pudiera yo diferir un poco porque pues sabemos que cuando el niño se acerca es más que nada porque quiere llamar la atención, ¿sí? Entonces, igual a lo mejor se pudiera hacer un trato diferente, decirle, pues sabes que, mijo, ahorita estoy hablando, igual si quiere puede estar aquí con nosotros, pero no es de que le vamos a estar poniendo atención a usted. Nosotros estamos teniendo nuestro tema de conversación. Si usted quiere unirse, puede estar ahí sentadito, pero pues no esté interrumpiendo. Pudiera ser. O a ver, de que no se diga cuáles son sus dudas. Dependiendo del tipo de conversación que Sí, esté teniendo en ese momento. sí, claro. Pero pues. Sí, pues no te vas a poner a explicarle al niño de que, no, fíjate que voy a hacer una inversión, voy a comprar un negocio y el niño se va a quedar así como que, ¿qué es eso? ¿Y para qué es esto? ¿Y para qué es No, esto? y deja tú, o sea, qué fregón que fuera un caso así. O sea, qué fregón que fuera que tú estuvieras hablando de algo tan productivo, que el niño estuviera en ese momento así atónito con lo que estás diciendo y que te empiece a preguntar, porque qué mejor que desde morrito empiece a aprender. Yo algo que discutía mucho con Alicia es que le decía, mira, es que yo para mi edad me siento un poco fuera de ventaja porque estoy aprendiendo muchas cosas que son útiles en la vida, pero ya un poco viejo. Y no significa que no pueda hacer todavía más cosas, pero digo, o sea, vaya, desaproveché muchos años en los cuales pude haber hecho tanto, y eso fue porque no me metían en los temas de conversación. O sea, ¿qué tenía de malo que yo a mis 10 12 años empezara a escuchar temas con respecto a inversiones, con respecto a las bienes y raíces, con respecto a estrategias de cómo conservar bien tu dinero para poder lograr más? En lugar de simplemente como chavalillo de, a ver, ya, no estoy molestando, tenga, vayas a comprar un dulce. O sea, Póngase a ver la tele. póngase a ver la tele. O sea, ¿por qué no decir, vamos a que aproveches mejor tu tiempo para que puedas lograr cosas diferentes? Y es lo que tú estabas discutiendo al principio, de decir, es que todos nacemos en muchas situaciones que nos pueden dar mucha desventaja, de, por ejemplo, nacer en una familia muy pobre o cosas por el estilo. Sí, eso es correcto. Pero si no empezamos a cambiar eso, de decir, ok, ni modo, ya me tocó estar aquí, por ejemplo, los papás, de decir, hijo, no, pues qué mala onda, yo hubiera querido poderle haber ofrecido algo más, pues de una vez empezar a cambiar esa manera de pensar del chavalo. Sí, de decir, mire, mijo, ahorita esto es lo que tenemos. Y créame que me pudiera yo esforzar bastante por usted para que pueda salir más adelante de como yo estoy ahorita. Entonces, la vida no solamente es ir a trabajar y poderse comprar lo que alcance o algo por el estilo, o sea, hay más allá. Y si usted se aplica, puede tener una mejor oportunidad de vida que la que tenemos actualmente.
Muchísimo mejor. O sea, si al niño le impones desde pequeño de que, mijo, tú puedes hacer lo que tú quieras, es porque casi literalmente es lo que tú quieras. Como te decía, a lo mejor el niño no va a poder ser el hombre más rápido del mundo o el hombre más inteligente del mundo, a lo mejor no va a inventar los viajes en el tiempo, pero va a poder ser una persona de provecho y que pudiera llegar a aportar algo. Exactamente. Y si no lo hace, por lo menos no va a desmadrar lo que ya está ahorita. Exactamente, a lo mejor no podrá tener la clave para resolver el gran problema, pero quizá sí puede aportar ese escalón. Para el otro que venga, aporte el siguiente escalón. Y el otro, el siguiente escalón, y quizá hasta la cuarta generación, hasta la cuarta opción, ya dé el resultado. O sea, ¿por qué siempre estar en el primero, o no avanzar o retroceder? O sea, ¿por qué no dar la oportunidad de decir, sí, a lo mejor no serás la persona más brillante, pero con el conocimiento que tienes ahorita puedes aportar un primer paso? Lo como ahorita, a lo mejor dices, pues sí, somos unas personas que realmente no tenemos conocimiento de nada, por así decirlo. Pero eso no evita que les enseñemos a las nuevas generaciones o a nuestros hijos incluso de que mi hijo usted puede hacer esto, esto y el otro. Y a lo mejor él no hizo nada, pero su hijo va a tener la mentalidad que tú le impusiste a él. Aparte, él va a agarrar lo suyo. Entonces ya va a ser la combinación de los dos hacia su tercer hijo. A lo mejor eso no fue suficiente de tercero. Como tú dices, hasta la cuarta generación es cuando todo eso se aprovechó y concluyó en esa persona que fue una persona excelente que hizo cierta cosa o cierto movimiento que dices, verga, güey, mi bisabuelo fue el que le enseñó a mi abuelo a hacer esto, mi abuelo le enseñó a mi papá le enseñó a mí, y ellos se ponen en práctica por eso. A lo mejor quien te dice que tu tataranieto no fue el que acabó con las guerras del mundo. Un mesías, por así decirlo. A lo mejor lo estoy exagerando demasiado, pero fulanito de tal puso su ejemplo en esto y hizo un cambio radical en el mundo. En el mundo, ya ni siquiera en tu colonia o en tu nación, no, en el mundo. Dices, verga, como lo hizo Jesús. Él marcó una diferencia que dices, a lo mejor sí fue el Hijo de Dios o no, quien quiera que haya sido Jesús o un invento si tú quieres, pero marcó una diferencia. Y hasta la fecha lo seguimos nombrando y yo creo que es el nombre más conocido del mundo. Pues es conocido del mundo porque a fin de cuentas, a mi parecer, permitió que se pudiera establecer una excelente estrategia jerárquica, por así decirlo. Porque si nos, o sea, la verdad, o sea, la neta, Jesús como persona, la neta yo estoy 100% seguro que no esperaba lo que ha pasado en la actualidad con respecto a la religión. Y de seguro, si él aquí en este momento llegara y todo, diría, esto no era lo que yo quería, compas, esto no era lo que yo buscaba, o sea, se perdieron. Exacto, al Chile, o sea, totalmente fuera de lugar. Sí, o sea, no inventen. ¿Por qué? Porque, o sea, lo que tanto él como pensador que era en su época, porque pues fue, pum, así la gran bomba en su época, y muchos otros como Mahoma, Buda o cosas por el estilo, o sea, lo que más sí querían impartir ellos era, encuéntrate a ti mismo, compa. O sea, tienes que encontrarte tú mismo para que puedas ser una buena persona hacia ti mismo. Y con eso vas a lograr mucho, porque cuando tú ya te empieces a amar, en el sentido de amar es en el sentido de que te respetes, que te cuides, que busques adquirir conocimiento, que lo busques en poner en práctica. Y lo más importante de todo, aprenda a vivir el hoy. Es la neta lo que enseñaron todos esos vatos. Si así lo hubiéramos aplicado, pues realmente otro rollo sería esto. Otro rollo totalmente diferente. Porque eso es lo que tienen en común. O sea, bien dice, o sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tú ni sabes amarte a ti mismo, pues no manches. O sea, ¿cómo vas a poder llegar a amar al prójimo? O al contrario, si de esa manera tú te amas, pues entiende tal cual por qué tratas hacia tu prójimo. Así como tú dijiste lo del vagabundo. Sí, o sea, si ignoras al vagabundo, entonces es porque también te ignoras a ti mismo. O sea, porque no eres empático con nadie. Y es que eso se aprende, ni siquiera es algo que
vaya, o sea, lo puedes llegar a crear por ti mismo, pero yo creo que la empatía te la tienen que enseñar. Mijo, si usted ve a una persona que necesita ayuda, siempre ayúdale. Si tú puedes hacer algo por ella, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no extenderle la mano a tu vecino que sabes que no tiene ni siquiera una puerta? ¿Por qué no ir a comprar una puerta de 500 pesos cuando está dentro de tus posibilidades ayudarla? Porque sabes que viene el invierno, ¿verdad? Y sabes que se la va a estar pelando y tiene 3 niños y cómo le va a hacer, quién sabe, ¿verdad? Y, por ejemplo, a pesar de que mi mamá es demasiado religiosa, nunca me enseñó a hacer acciones por las demás personas. A pesar de que ella cree firmemente en la religión y en su Dios y lo que tú quieras, nunca fue de que, vente, mijo, vamos a ir a tal colonia jodida, más jodida de lo que ya somos nosotros, a llevarles 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijol y juntarnos entre todas las congregaciones o todas las iglesias, ir a impartir la palabra de Dios junto con una ayuda para que vean que realmente nos importan ellos. No nos importa que crean en directamente en nuestro Dios, porque al final de cuentas es lo que quieren, salvación de todos, ¿verdad? Por medio de la palabra. Pero ¿cómo te pones a decir la palabra de Dios sin, sin demostrarle a la persona que tú eres un seguidor de Él? ¿Cómo te pones a decirle, sí, mira, tú conoces la palabra de Dios, conoces a Jesús, conoces a Jehová, conoces a quien tú quieras? No, no la conozco. Ah, mira, él te enseña esto y lo otro, te enseña a ser bueno. Mira, ahorita tenemos esta campaña, estamos regalando cobijas, acércate, mira, para que veas. O sea, verga, sería un impacto totalmente diferente de que vas a colonias de bajos recursos y ves que esas personas te están ayudando, se les ve el amor, se les ve el cariño al prójimo. Y no, o sea, ves a personas predicando, ves la iglesia y sí, muy contentos cantando a Dios y lo que tú quieras, pero fuera de ahí, cuando se acaba ese lapso de alabar a Dios o hacer su misión, después de eso ya son personas completamente normales, Comunes. imperfectas Pues, y comunes, comunes. sin marcar diferencia. O sea, tú ves por la calle y no diferencias a una persona que ama a Dios a una que no. No diferencias a una persona que ni siquiera lo conoce a una persona que da la vida por él. Pero bueno, es que ahí ya más bien estás tocando una cuestión teológica, o sea, no es decir, ay, amar a Dios o esto, no, 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 o sea, No, como me te refiero a mencioné, predicar con el ejemplo, si es sí, religión lo que tú quieras. pero es más bien así como lo que decíamos, o sea, de querer tener realmente el deseo de ayudar, sí, o sea, porque realmente no es que lo estés haciendo por un Dios, o sea, lo estás haciendo por el hecho de querer ayudar, porque también entonces ahí entraría mucho el punto de, es que lo hago por Dios. No, no manches, o sea, francamente considero que a Dios ni le importa. Sí, o sea, más bien sería así como que es para poderse ayudar entre todos. Porque, o sea, somos tan jodidos que, o sea, nos tenemos que ayudar. Porque el que no, ¿cómo va esa frase? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Sí, entonces, es una frase brilladilla, una frase ya muy choteada, muy piratona, pero que tiene mucho sentido, porque, o sea, si nomás viniste aquí a este mundo para ti, no, pues ahí te quedas. Si no vas a estar dispuesto a querer extender un poco tu mano, pues ahí te quedas también. ¿Qué se pasó? No sé qué se había pausado. Y o sea, ya lo que voy es que también no se trata de estar a regar y regarle las cosas, no. Sino más bien es decir, vaya, o sea, si lo estoy logrando y puedo, ¿por qué no dar? Sí, no te estoy diciendo dar dinero, no, porque, o sea, la neta, yo soy de los que cree, bueno, no los que cree, de los que piensa de que las cosas no se resuelven dando el dinero, dando las cosas, se resuelven más enseñando, se resuelven más educando, se resuelve, ok, ahorita estás batallando, déjame te apoyo, te doy el primer empujón, te pongo las palmas para poderte impulsar hacia adelante, hacia arriba. Un ejemplo, por ejemplo, en tu caso. Sí, de que dices, tengo proyectos de estudio, tengo proyectos de que me gustaría hacer esto y todo, y ahorita estoy atorado porque no tengo una computadora. ¿Me la puedo comprar? Sí, pero ahorita de momento no la tengo y ya quisiera poder empezar. Entonces, ¿qué fue así? De que pues se tocan puertas. Oigan, alguien de casualidad que tenga una computadora libre que me pueda prestar. No se la estoy pidiendo regalada, es prestada. Y pues, ¿qué sale? No, pues en el caso de los que conocemos, de que no, sí, cómo no. Téngala, miren, la neta ni la estoy ocupando. Y pues quizá no sea la mejor, pero de que le saca el apuro, le saca el apuro. Para que empiece, para que arranque. Y listo.
O sea, ¿te costó? No, lo No, tenías, ahí estaba arrumbado. A eso es a lo que me refiero. Y eso marcaría mucho la diferencia. Y no se trata de que es un kilo de arroz, un kilo de frijoles. Obviamente a cada quien se le da lo que se necesite, ¿verdad? Obviamente si tú estás diciendo, pues tengo hambre, pues que no te va a dar una computadora, te va a dar de comer. Sí, porque pues esa es tu necesidad en ese momento. Y eso es a lo que me refiero. O sea, no es tanto así como querer decir, oh, sí, estoy siguiendo a Dios, oh, sí, estoy siguiendo su ejemplo, oh. No, o sea, más bien es darte la refrescada de decir, es que tenemos que, para podernos ayudar. Entonces, el punto al que quería llegar era que a mí la religión nunca me convenció porque nunca le vi el amor a Dios a ninguna persona. Nunca, nunca sentí ese calor humano en una religión, en una persona incluso amadora de Dios. O sea, que dijeras, es que fulanita de tal es una excelente persona, pero no sientes ese calor humano y dices, excelente persona en qué forma, o sea, que sea un buen ciudadano es una cosa, que tú sientas que él ama a Dios y te está haciendo sentir ese calor, dices, cabrón, algo ahí que está bien. Pues no crees tú que más bien sea porque no entienden. O sea, que no entienden realmente lo que están haciendo. Es como si te pusiera el Pero ejemplo no de, llevamos tantos años haciendo lo mismo como para que ya no entendieran algo tan simple. pues, bien lo comentamos al principio, o sea, de que tantos años que se quedaron con el mismo chip. Y es que también eso se vale. O sea, no estoy diciendo que sea lo correcto ni que sea justificable, pero también se vale que crean que están haciendo lo correcto cuando en realidad no. Sí, entonces es como si te dijera, no sé, yo soy una persona que le entra a las inversiones. Ah, sí, ¿en qué inviertes? Pues tengo un dinero en el banco. Y luego, no, pues estoy invirtiendo. ¿En qué? Pues tengo mi dinero en el banco. No, pues entonces estás totalmente perdido en lo que es el tema realmente de invertir. Sí, o sea, no es eso. O sea, no por el hecho de que tú creas que tienes aquí la idea de que porque tienes dinero apartado en el banco es invertir, estás haciendo las cosas bien. Entonces algo similar pudiera ir. Sí te entiendo tu punto de que dices de las religiones, sí, lo entiendo, pero no es algo general. O sea, no todos lo cumplen tal cual. Hay algunas que sí y hay algunas que no. Y no hay que dejar de olvidarnos de qué son las religiones. O sea, las religiones a fin de cuentas son grupos de personas que tienen una misma ideología que comúnmente va arraigada a una fe. No, y es que ese punto de la religión, o sea, independientemente de la religión, es un punto que tienes que ver en cualquier lugar. Si tú vas a una escuela y ves que todos los güeyes que se gradúan de esa escuela no valen verga, dices, verga, güey, ¿para qué me quiero meter a esa escuela? Exacto. Si te platican, oye, vente acá a vivir a Canadá porque es la mamada, y tú tienes varios compas que viven allá y dicen, oye, es lo mismo que allá. Verga, güey, entonces ¿para qué me voy? ¿Por qué me están pintando algo que no es cierto, güey? ¿Por qué me están tratando de decir, o de convencer incluso, de que que es el mejor camino cuando no es cierto? Cuando no lo es. Cuando el mejor camino es el que más te gusta a ti. Es como el tema de la música, de que, no, que el rock es el mejor, que el reggaetón, que la música clásica. O sea, al final de cuentas la mejor música es la que te gusta a ti. No es el hit que acaba de pegar, no es la música que más se escucha o la más popular. Que tú le digas a tu hijo, mijo, usted no escucha reggaetón, eso es basura, o usted no escucha música de banda. O sea, al final de cuentas es música. Y tu música no es la mejor, y tu música no es la. O sea, probablemente dices tú, pues, por ejemplo, de que el reggaetón tiene letra muy culera, o los corridos son algo que fomentan el narcotráfico, por así decirlo. Bueno, son casos aislados y son casos de que dices, verga, pues ahí sí de plano sí es basura. Pero no por eso todo ese género, todo lo que implica eso está mal. Y, o sea, te lo aplica como la religión de que, ¿por qué supuestamente me estás diciendo que es el camino hacia la salvación, es el camino hacia el amor, hacia la compasión? Pero yo no veo nada de eso. Yo no veo que te acerques a la gente necesitada, yo no veo que el Papa regale dinero o ayude a los pobres o haga campañas de salud o lo que pueda hacer.
Me gustaría que algún día alguien me dijera, güey, ¿qué no te pones a investigar? Mira lo que hizo el papá todo este año. Ah, cabrón, perdón, estoy siendo un ignorante porque no me informo sobre esos tipos de temas. Y no es como que la gente anda buscando, ¿qué hizo el papá el año pasado? Pues no. Pero son cosas que te das cuenta porque son cosas tan populares que te tienes que dar cuenta forzosamente. Pues sí, si lo tocas de esa forma, sí. O como la gente que se queja tanto de la escuela pública y es porque realmente sí, o sea, de plano, nuestro sistema educativo está por los suelos. Bueno, mira, si quisiéramos hablar con respecto a la educación pública, pues es que O sea, por eso el mal es chiste algo, o el de que, este güey viene de escuela pública. Y ya es un insulto, güey, ya ni siquiera es algo así como que te dicen eso y tú también, güey, o sea, ya lo usas de insulto, güey, ya no lo usas así como que de comedia. O sea, sí, entre comedia y insulto de que, pinche escuela pública culera. Y es que en realidad tiene algo de sentido, o sea, tiene algo de cierto de que, verga, güey, es que sí es cierto, o sea. pues que a fin de cuentas lo de la educación pública, pues casi casi te hace querer al mismo lado de la salud pública. Pero pues es que O sea, ¿cómo puede ser posible que me existe, sé el nombre de los barcos de Cristóbal Colón y no me sé mis derechos humanos, güey? pues es que existe porque a fin de cuentas nomás es para cumplir, nada más. O sea, no es así como que realmente le interese. Pues no lo acabamos de hablar, o sea, con respecto al lenguaje. O sea, si realmente fuera algo que le interesara al gobierno, o sea, sí, nuestro sistema educativo sería de lo mejor, pero o sea, no le interesa, no le interesa. Y ahí, ¿quién lo cambia? La sociedad. O sea, es que también está muy cañón que queramos que el gobierno haga las cosas si no le exigimos. Es como aplicaría la mentada frase de que, ¿cómo va esa frase de Dios no oye al que no habla, o cómo? O el que no chilla no mama. A lo mejor, pues sí. Es que no me acuerdo de la frase de esa, pero bueno, el punto es eso, o sea. El sordo no oye, pero bien, compa. No, eso es otra cosa completamente distinta. Sí, no, eso es otra cosa. No, 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 o sea, me refiero de que, pues, ¿cómo vas a querer poder exigir si no sabes? Y obviamente, sí, lógico, nos volvemos a retomar a la ignorancia. O sea, pues claro, no van a exigir porque no entienden, pues sí, pero pues para eso están los que sí entienden y que son los que pueden motivar a los demás. Y por eso es tan importante poder llegar nuevamente con lo de la educación. A mí me encanta ese punto de decir, o sea, todo apunta hacia allá, todo marca la flecha hacia la educación. Porque la neta, con eso, pum, se marcan muchas cosas. Es como ese video que te mandé, el de Japón. O sea, ¿cómo es posible que Japón ahora sí esté teniendo un poquito de interés por mejorar la educación de sus futuros ciudadanos, que ahorita son unos niños de preescolar quizá, y que estén viendo la importancia de que entiendan que no solamente es Japón, sino que es algo global y que tienen que verlo todo y que tienen que saber los idiomas, y no solamente los idiomas, sino también entender la cultura de cada lugar, entender de economía, entender de las cosas básicas, y eso va a marcar bastante lo que es esa generación. Sí, porque a lo mejor esa generación es la generación piloto y quizá no van a marcar mucha diferencia, pero como te dije en un principio, va a ser el primer escalón. Sí, porque de ahí van a salir mejores líderes, de ahí van a salir mejores profesores, ajá, y esos mejores profesores o esos mejores líderes le van a meter más kilo para seguir fomentando a los que siguen, y quizás la siguiente generación, esa sí va a ser una perrona. Sí, entonces es lo mismo, o sea, realmente, como volvemos al mismo punto, a los gobiernos en particular no les interesa que sigan progresando si tú sigues dando impuestos. O sea, ¿para qué quiero que mejores si tú me sigues pagando? ¿Para qué? No me vas a dar más impuestos. La neta, al contrario, me vas a hacer más de tos. Entonces, ¿para qué? Entonces, más bien por ahí va el asunto. Entonces, mientras más sabes, más te quejas. Exacto, mientras más sabes, más te quejas. Exactamente, que es lo que acabamos de mencionar. O sea, si supiéramos, exigiríamos. Y así empezaría a cambiar todo esto. Es como vas a exigir algo que ni siquiera entiendes. Que ni siquiera conoces. Ni siquiera conoces. Existe una frase que a mí se me quedó muy grabado en medicina, que me dijeron, los ojos no ven lo que la mente no conoce. O sea, los ojos no ven lo que la mente no conoce. Entonces, pues lo mismo va a ser, los oídos no van a entender
lo que la mente no conoce. Igual. Sí, o sea, si a mí me están hablando de libertad, ¿qué es libertad? Si ni conozco la libertad. Si me están hablando de educación y me la quieren mostrar qué es educación, si jamás la llevé. Entonces, sí, lo admito, pero, o sea, bueno, de perdida nos están dando educación. Y como tú dijiste, o sea, no depende de la escuela, depende del mono. Entonces ahí a lo mejor lo que se pudiera estar haciendo es por parte de los papás, decir, miren hijo, pues aprovecho, ahorita esto es lo que hay, pero puede ser muy buen escalón para que usted se empiece a formar y de ahí, pum, al siguiente salto. ¿Sí? Entonces, tenemos esa es una ventajosa, la primaria gratuita, la secundaria gratuita, el bachillerato en algunos puntos gratuitos y universidades un poco accesibles por ser públicas. Son buenos escalones. Te dan buenas bases. Exacto. Las bases. Porque no es un hecho y no es una... Bueno, buenas entre comillas, ¿verdad? Porque pues, tampoco no es como que te... Pero como bien dicen, peor es nada. Pues sí. Peor es nada. Sí, y yo sí lo admito, o sea, pues es como en todos los sectores, o sea, como la fortuna que llegaste a tener tú con respecto a las escuelas en las que llegaste a estar, de primaria, de secundaria, que a lo mejor los profesores les llegó a valer madres, pero es que también es porque llega también cierto punto de decir, sobrepasan su capacidad, o sea, decir, no manches, o sea, tener un profesor para 30 huercos, 40, 50, dices, pues no inventes, o sea, ¿cómo voy a poder domar a todos estos? Y que cada quien, o sea, no son ovejas, como para decir, a ver acá, síganme, vámonos para allá, vámonos para acá. No, o sea, son personas que cada quien va a tener así sus puntos de vista, se están desarrollando y pues por eso no ganan para poderles hacer una diferencia cuando se logran tener los grupos tan pequeños. Pero volvemos al mismo detalle del principio, o sea, las diferencias de poder. Sí, entonces, por eso en las escuelas privadas, por así decirlo, el que tenga billete puede llegar a dar esa posibilidad de enseñanza así más exclusiva. Pero de todas maneras no es garantía. No es garantía en lo absoluto, porque, o sea, tampoco se trata de poderle dar una educación así estando en una esfera, en una burbuja de la realidad. No es garantía, pero pues obviamente tienes mucho más oportunidad que los demás. Pues tienen más oportunidad por simplemente las relaciones, no más por eso. Entonces, si te fijas, no es tanto el problema de la educación en sí, o sea, es el problema de los que quieren que la educación sea así. Sí, porque, o sea, bien puedes tener, no sé, a lo mejor puedes tener las mismas escuelas públicas con la misma cantidad de alumnos, pero pues le metes un poco más de maestros. Pero ahí es cuando ya van los intereses de por medio. No, y también entra lo que te estaba diciendo desde dónde vienes. Porque viene y, no sé, por alguna razón del destino, mis papás se ganaron la lotería cuando yo ya tenía 12 años y pum, me ensartan en una escuela privada, ¿verdad?